Gracias a los 6 por acompañarnos, por estar con nosotros en este encuentro en el español, en el que, como digo, de la mano de Habitat queremos hablar de criterios ESG, de financiación y vivienda, y en concreto de cómo se está dibujando el futuro del sector inmobiliario. Los criterios de sostenibilidad no es algo nuevo, yo creo que va más allá de lo que se podría denominar como tendencia, ya es una realidad. Como banco tenemos una posición privilegiada porque tenemos contacto obviamente con todos los sectores de la economía, con todas las actividades industriales de todo tipo, y vemos, como decía, que esto ya no es una tendencia ni no es una moda, sino que es una realidad, ¿no? Además, con la posición que me toca en este caso de responsabilidad en el banco, pues tengo una visión global. El sector, tanto inmobiliario como constructor, que evidentemente está muy relacionado, ya tiene un despliegue en materias ESG, pues como digo, pues, con gran transversalidad y con gran avance. En nuestro caso también el sector inmobiliario, decir que tiene un peso relevante dentro de lo que sería nuestra financiación y nuestra financiación sostenible. Y en todo caso, como digo, pues reforzar un poco el mensaje de que los criterios medioambientales, que es verdad que han sido probablemente los primeros que se han incorporado en las financiaciones, en los ejes o las métricas de materialidad de las empresas, pues están dando paso ya a un segundo paso que tiene que ver con los criterios sociales y de gobierno, ¿no? ESG tiene 3 grandes pilares completamente diferenciados: por un lado la pata ambiental, por otro lado la pata social y por otro lado la pata de buen gobierno, de gobierno corporativo. La parte ambiental va enfocada a minimizar los impactos que desarrollan la actividad, en nuestro caso el desarrollo de promociones inmobiliarias de carácter residencial. La parte social, que va enfocada a los compromisos que adquiere la empresa con la sociedad y con sus empleados, y la parte de gobierno corporativo, que tiene más que ver pues con la ética, con la toma de decisiones responsables, con la transparencia hacia todas las partes interesadas, ¿no? Es importante, cuando hablamos sobre ESG, que no pensemos que sustituye al 100% lo que es el dato sobre la sostenibilidad, porque la sostenibilidad incorpora la parte económica, ¿no? Entonces yo creo que este equilibrio entre lo que es la parte económica financiera lo tenemos que leer siempre junto con los informes ESG. Tú, Marta, seguro que tienes más experiencia día a día con esos informes, pero es importante que seguimos teniendo bien claro dónde está el equilibrio entre todos los aspectos, ¿vale? Las compañías deben tener una posición estratégica, una previsión estratégica de cómo incluir todos estos aspectos ESG, y quizá, bueno, lo que estemos conceptualizando ahora, dentro de unos años ya, digamos, será sostenible, ¿no? Entonces es algo estratégico y, como decía, no se improvisa. Tenemos que tener en cuenta que nuestro sector pues tiene un gran impacto ambiental, ¿no? Somos responsables de casi el 40% de los consumos de los recursos naturales, del 40% del consumo de la energía, del 40% de la producción de residuos en general, ¿no? Tiene un gran impacto, y ese impacto, pues ¿cómo lo traducimos o lo podemos traducir en las viviendas, ¿no? Pues lo primero, se hablaba de tener el concepto claro y sobre todo analizar, porque si analizas cómo son tus viviendas, cómo son tus promociones, qué se está haciendo en el sector, puedes tener datos para saber si estás bien o no y poder mejorar. Tiene que existir, como decía Bruno, tiene que existir un equilibrio, ¿no? Es decir, debo de hacer una apuesta en la parte medioambiental, en la parte social, pero buscando también un poco la sostenibilidad económica de la organización. La financiación viene cuando realmente desde el mundo financiero aparecen los productos, en lo cual se muestra que hay unas ventajas por cumplir o estar alineada con la taxonomía. Últimamente tenemos unos cuantos debates con promotores, con fondos, con tasadoras, con entidades que miden, y lo que notamos es que hay gran parte del sector que ya está con una propuesta, pero el mundo financiero todavía no. Potencialmente estamos yendo hacia un escenario donde no sería descabellado que esas emisiones tuviesen un mejor reconocimiento, un mejor pricing, y pudiésemos llegar a trasladar ese mejor pricing a los préstamos que otorgamos, ¿no? Otro dato también, en la medida en la que el consumo de capital, que también esto es algo que se ha hablado bastante en el balance de los bancos, pueda tener una discriminación en función de si son préstamos taxonómicos, ¿no? O vinculados a la taxonomía o no, pues de nuevo también podremos tener un aliciente adicional que poder trasladar a clientes, ¿no? Recurrimos a todo el sector bancario, que es un sector bastante concentrado, y a todos solicitamos préstamos para financiar nuestras promociones, y es verdad que las entidades financieras todavía no vinculan la financiación a la taxonomía, pero sí a criterios ambientales. Es decir, hoy en día en el sector bancario, para hacer promociones de gran volumen como las que hacemos nosotros, es muy difícil acceder a un préstamo
si al menos tu promoción no tiene una certificación energética BB, B en consumos, B en emisiones. Muy difícil acceder al préstamo con el común de todas las entidades financieras. Luego, no han llegado al nivel taxonómico las entidades, creo que llegarán en breve o mejoran las condiciones, pero sí que están metiendo requisitos ambientales. Y por qué no decirlo, no solo la financiación privada, la administración se tiene que implicar, es decir, si la administración no, el avance va a ser mucho menos, o sea, sugerente de lo que desearíamos. Entonces, pues bueno, por un lado, lo que es la parte de la banca privada, los fondos de inversión privados, que avancen más y no se paren en la parte medioambiental, pensar sobre la eficiencia energética. ESG significa mucho más que eficiencia energética, y luego intentar implicar a la administración también en este recorrido, ¿no? Y uno de los retos más importantes, ¿no?, es seguir fomentando la información a los clientes, ¿no?, porque los clientes son los primeros que tienen que conocer para demandar que su vivienda sea sostenible, pero para eso tiene que conocer qué cosas tiene que tener su vivienda para que cuando vayan a un punto de venta, en vez de, además de pedir, oye, pues la ubicación ya la sé el precio, sé cuántos dormitorios, pero que pregunte también, ¿y de la sostenibilidad qué hacéis? Creo que hay que hacer mucha pedagogía con el cliente, y creo que hay varias cosas sencillas que se pueden transmitir al cliente, que son justo las tres que ha comentado Jaime: ahorros en energía y ahorros en energía, en consumo de agua, muy facilito de trasladárselo al cliente, confort a nivel de temperaturas, a nivel de iluminación, a nivel de calidad del aire, a nivel de materiales, eso es muy sencillito también de transmitir. Y luego el valor de la vivienda, de una vivienda sostenible, a nivel de reventa futura, va a ser superior al de una vivienda que no lo es. Y eso creo que también es sencillo de transmitirlo al cliente de a pie de calle, ¿eh? Yo creo que hace falta más liderazgo, más entidades como vosotros, como Habitación, lo vamos a hacer sí o sí, y comunicarlo bien. Entonces, yo creo que la demanda se va a crear bastante rápido si realmente entre todos los agentes que somos en el sector empujamos el mismo camino. En los próximos años, no muchos, esos serán valores, ¿no?, que se pregunten, que se tengan en cuenta, que se demanden. Y luego hemos hablado mucho de la rentabilidad, y para el cálculo de esta rentabilidad lo que hay que tener en cuenta también son otras externalidades. Es decir, llegará un momento en el que tendremos que ser todos neutros en carbono, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues todas esas emisiones al final requerirán un impacto financiero adicional, porque tendremos que neutralizar las emisiones que estemos emitiendo, con lo cual los costes de hoy no serán los costes de mañana. Y la pregunta del millón, ¿qué hacemos con la rehabilitación? Bueno, nosotros es verdad que somos una empresa que hacemos solo obra nueva, y entonces ahí no tenemos esa experiencia, no palpamos el mercado. Lo que sí que es cierto en cualquier caso, y volviendo un poco al valor de reventa que hemos comentado antes, también a nivel de inversores, el invertir en inversores patrimonialistas, el invertir en un edificio, da igual que sea residencial, que sea comercial, que sea del sector terciario, en un edificio que sea sostenible, les va a implicar precisamente que esos costes que hemos comentado de rehabilitación, esa variable les baje significativamente. Y yo creo que es otro elemento más para tener en cuenta. Y yo creo que tenemos que centrarnos en tres cosas: la divulgación, ya hemos hablado del tema, hay que ayudar a la gente a entender cuáles son los beneficios de apostar por realizar proyectos sostenibles o por comprar viviendas sostenibles. El segundo punto es hablar de ahorros. Creo que ese es un poco el eje que nos va a facilitar a todos para llegar más y mejor a que esto se entienda. Y por último, lanzar un mensaje con el que también nos sentimos muy cómodos, ¿no?, que es la colaboración, colaboración y colaboración. Probablemente con la colaboración vamos a llegar más rápido y más lejos que trabajando de manera individual. Por tanto, entidades financieras, entidades privadas, empresas, consultoras, por supuesto, también el sector público, como no, tenemos que buscar esas vías de colaboración para que esto ocurra.